¿Tiene usted vida eterna? Esta es una presentación de un ministerio llamado God Questions Ministries. La Biblia presenta un sendero claro hacia la vida eterna. Primero, debemos reconocer que hemos pecado contra Dios. En las Sagradas Escrituras leemos en Romanos capítulo 3 y el versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos hecho cosas que desagradan a Dios, las cuales nos hacen merecedores de castigo. Debido a que a la larga todos nuestros pecados van en contra de un Dios eterno, únicamente bastaría un castigo eterno. Pero en Romanos capítulo 6 y el versículo 23 leemos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En 1 de Pedro capítulo 2 y el versículo 22 leemos que Jesucristo es el Santo Hijo de Dios sin pecado. En Juan capítulo 1, los versículos 1 y 14, leemos que el eterno Hijo de Dios se hizo hombre y murió para pagar nuestro castigo. En Romanos 5:8 leemos: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo murió en la cruz. Juan 19, versos 31 a 42. Él llevó la culpa que merecíamos nosotros. 2 Corintios 5, verso 21. 3 días más tarde, Él se levantó de la tumba, demostrando su victoria sobre el pecado y la muerte. 1 Corintios 15, 1 a 4. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 leemos: que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En Hechos 3, el versículo 19, leemos que por fe debemos arrepentirnos y apartarnos de nuestro pecado y volvernos a Cristo para la salvación. Si ponemos nuestra fe en Él, confiando en que su muerte en la cruz fue el pago por nuestros pecados, seremos perdonados y recibiremos la promesa de la vida eterna en el cielo. En Juan 3, 16 leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 10, verso 9 leemos: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solamente la fe en la obra completa de Cristo en la cruz es el único camino verdadero hacia la vida eterna. En Efesios 2, versos 8 y 9 leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si desea aceptar a Jesucristo como su Salvador, usted puede repetir la siguiente oración ahora mismo: Dios, sé que he pecado contra ti y merezco castigo. Pero Jesucristo tomó el castigo que yo merecía. De manera que, a través de la fe en Él, yo pueda ser perdonado. Me arrepiento y me aparto de mi pecado, y pongo mi confianza en ti para mi salvación. Gracias por tu maravillosa gracia y por tu perdón, el don de la vida eterna.
En nombre de Jesús. Amén. Recuerde que al hacer esta oración o cualquier otra, no es suficiente para salvarle. Solamente el confiar y tener fe en Cristo puede librarle del pecado y regalarle una vida eterna en el cielo. Esta oración es simplemente una manera de expresarle a Dios su fe en Él y agradecerle por proveerle la salvación.